introductoria de lo que serán las asignaturas de este año, vamos a rezar una de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sentaos. Y voy a hablaros hoy en esta clase introductoria de tres puntos, tres aspectos. El primero, la formación doctrinal religiosa en la obra, en la plenatura. Esta formación que la obra nos da, que tiene 5 aspectos: formación doctrinal religiosa, formación humana, formación espiritual, formación laboral, formación apostólica. Estos 5 aspectos son lo que hace el Señor a través de la obra con cada uno de nosotros, una vez que nos hemos comprometido en la vocación para ser santos. Y sabéis que Jesús predicó incansablemente la verdad absoluta. La verdad está en Dios. En este mundo hay pocas verdades. Hay verdades naturales, evidentemente, verdades filosóficas, 2 más 2, matemáticas, 2 más 2 igual a 4, una verdad filosófica que el todo es mayor que la parte, en fin, hay verdades, ¿no? Y hay leyes, estamos descubriendo. Pero la verdad, de modo pleno y absoluto, está en Dios y en lo que Dios habla, en lo que Dios revela. Y en esta tarea de Jesús le ayudaron los apóstoles. No lo hizo el Señor solo, sino se sirvió de la ayuda humana. Y el mismo Señor los eligió, como sabéis, y los formó personalmente. En los evangelios muchas veces se encuentran escenas en las que el Señor los manda a predicar, les pregunta cómo les ha ido, les preguntan qué dice la gente acerca de Él, y que hay un contacto directo, educativo del Señor con los apóstoles. Y por eso la Iglesia prolonga entre los hombres esta misma misión de Jesús. Os digo todo esto porque el conocimiento básico de la doctrina de Cristo es imprescindible para el cristiano. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con la misión de confesar, defender y difundir la fe. Confesar, defender y difundir la fe. Por eso, San José María nos decía: para nuestra santidad, doctrina; para nuestro apostolado, doctrina. Es la obra quien nos da esta formación para la santidad y el apostolado que hacemos. O mejor dicho, como os decía antes, es Dios a través de la obra, ¿no? El que hace esa labor con cada uno de nosotros. Es el compromiso que tiene Dios con nosotros, lo hace a través de la obra. Yo te invito a que seas santo. Quiero ser santo, le has dicho. Y entonces dice el Señor: pues yo te ayudaré a ser santo. Y para eso una de las cosas importantes es tener doctrina. Tener doctrina, porque la doctrina es necesaria para la santidad y para el apostolado. El conocer mejor y más profundamente las verdades de la fe nos facilita la vida de oración, nos facilita el apostolado con nuestros amigos. Y al adquirir la doctrina que guarda la Iglesia en depósito, decía nuestro Padre, podrás meditar, podrás darte cuenta de que Dios te mira, de que tú le miras, y sentir el amor y la urgencia de buscar almas. La doctrina es importantísima y por eso nuestro Padre puso mucho empeño y todo su esfuerzo para formar desde el primer momento a los primeros de la obra. Y esta tradición, gracias a Dios, se ha mantenido a lo largo del tiempo y es una característica de todos los que formamos partes de la obra, del Opus Dei, ¿no? Estamos siempre recibiendo doctrina. Y además, nuestro Padre llegó a decir que, como un resumen de lo que hace la obra de cada uno de nosotros, es dar doctrina. Y por eso decía, nuestra formación no acaba nunca hasta la muerte. Hasta que estemos en la tumba nos seguiremos formando. No podemos decir, yo ya sé todo, yo ya estoy formado, yo ya... No creo que siempre podemos formarnos más, profundizar más en la verdad de Dios, que es inmensa, infinita, y que evidentemente, aunque la fe no cambia, sea como la fe, si la hemos tenido desde niños o de adolescentes, pues es la misma fe, ¿no? Pero el enriquecimiento en ese conocimiento de la fe, esto sí que crece y crece muchísimo. Y esto es lo que ha ocurrido también con la Iglesia después de 20 siglos. La doctrina es la misma de los apóstoles, pero tenemos un conocimiento más profundo acerca de lo que es nuestra fe y de las verdades que creemos. Por eso, tenemos, en otra frase de nuestro Padre, tenemos que conseguir una doctrina de teólogos y piedad de niños. Esta síntesis es lo que quería nuestro Padre. Esas frases que tiene nuestro Padre, que son
muy normativas, son esquemas a veces que con unas palabras nos da un rasgo de lo que es el espíritu de la obra, ¿no? Otros buscan la santidad de otra forma, otros lo respetamos. Hay personas que se dedican a cuidar enfermos toda su vida y agradan a nuestro Señor y se santifican con eso, ¿no? Lo nuestro es santificarnos en el trabajo, pero con doctrina, dando doctrina a nuestros compañeros de trabajo y buscando en nuestra vida de piedad, en nuestra vida espiritual, la doctrina que es tomada, como hace la Iglesia, de la doctrina de Jesucristo. Por eso, la obra tiene una doctrina propia, no tiene ninguna doctrina propia. Cuando digáis esto, sabed que es mentira. Nunca la obra tiene una verdad propia de fe, una conducta moral propia, una liturgia propia, no. La obra tiene la única fe, la única moral, la única liturgia, el único derecho que tiene la Iglesia. Y lo que pasa es que sí tenemos una espiritualidad propia. Eso sí que es propiamente nuestro. Buscando la santidad de una determinada manera. Y en esto tenemos que ser muy comprensivos y flexibles con otros modos de vivir el cristianismo, que son legítimos y estupendos, pero que no es el nuestro. Por ejemplo, hay instituciones en las que a veces pues se dice, bueno, ¿y por qué Opus Dei no organiza cursos de retiro o retiros espirituales para matrimonio? Pues no es nuestro espíritu ese, porque va a transformar a la persona, el hombre y la mujer, marido, y por eso, como decía aquella canción de Pérez, los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, ¿no? Y no se puede hacer, sí, se puede hacer, y hay gente que lo hace y es estupendo. ¿Y por qué no lo hace nosotros? ¿Por qué no? ¿Y por qué lo dice? Porque sí, o sea, es el espíritu, y eso no va a cambiar, ese es el espíritu nuestro, y hay que defenderlo, es el legado de nuestro Padre, y en eso ahí vemos detrás también la mano del Señor. Por eso, también, otra referencia importante en las clases que vais a recibir durante todo este curso, ahora os explicaré un poquito más cuáles son y en qué consisten, es la importancia del uso y el conocimiento del catecismo de la Iglesia Católica. Recientemente, como sabéis, se ha editado una edición de lo que se llama el Catecismo del Vaticano II, el último concilio. Hay una exposición de la doctrina, la de siempre, pero con palabras nuevas. Entonces el catecismo, que lo dirigió el cardenal Ratzinger entonces, cuando fue Papa Benedicto XVI, que sigue siendo Papa emérito, está allí en aquel convento en Roma, en el Vaticano, y se hizo un esfuerzo enorme, ¿no? Consultar a todos los obispos del orden, organizar las cuestiones, cómo lo hacemos, para que haya un resumen, o sea, qué es lo que creemos, qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos que celebrar, qué es lo que tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que rezar. El credo, la liturgia, la moral, la oración, ahí está el catecismo, el último catecismo. El anterior catecismo mayor, grande, pues viene de Trento, con el peligro protestante, se entiende, porque entonces se removió toda la doctrina, parecía que todo había cambiado. Y entonces, después de Trento, la Iglesia hizo lo que llamaba el catecismo de los párrocos, de manera que, para que no se extendiese la epidemia de la herejía, pues lo que hizo fue formar muy bien a los sacerdotes y a los párrocos, para que en cada diócesis, o en cada parroquia, se viviese muy bien la doctrina que había establecido el Concilio de Trento. Pero esto es del siglo XVI. Desde entonces no se había hecho ningún catecismo mayor hasta ahora, pero también por el mismo motivo, porque en el año 84-85 fue en un sínodo de obispos que, al ver la confusión que había en algunos sitios acerca de la doctrina católica, porque parecía que se había cambiado todo después del concilio, en fin, yo lo he vivido esto muy de cerca porque yo me ordené esos años del año 73, claro, cuando empezó todo ese asunto, después del concilio acabó en el 65, fueron unos años muy duros, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, precisamente lo que hizo ese sínodo fue pedirle al Papa que escribiese un resumen de la Iglesia Católica, un catecismo, como se hizo en Trento, por los peligros que había. Y efectivamente, así se hizo, con un gran esfuerzo, y que ha sido una bendición, porque claro, cuando alguien nos dice, bueno, ¿y eso quién lo dice? Esto es revelación de Dios, esto lo dice la Iglesia. ¿Y dónde lo dice? El catecismo. O sea, si no lo digo yo no tengo ninguna doctrina propia, yo me adhiero a la fe de la Iglesia. Y en el catecismo está el resumen de la Iglesia. Muchas veces discusiones inútiles se pueden... Vamos a buscar el catecismo. Buscáis en el índice tal tema y lo leéis con vuestro amigo. Mira, esto es lo que dice la Iglesia. El catecismo está todo, de modo resumido. Y eso que es un catecismo mayor, un catecismo grande, ¿no? Pero
Luego se han hecho resúmenes, se hizo el compendio después, tiene también un interés más pastoral, ¿no? Más sencillo para llegar a toda la gente. Pero entre uno y otro catecismo, nuestro padre nos recordaba el catecismo de San Pío X, un catecismo que se hizo a comienzos del siglo XX, pero también por el motivo de la confusión que había, ¿no? Porque ya está un poco gastado con el catecismo de Trento, el catecismo de los párrocos, entonces él sacó un catecismo. Bueno, el catecismo era estupendo, el catecismo del padre Astete, yo cuando era niño se estudiaba el catecismo del padre Astete, y una cosa muy conocida. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano, por la gracia de Dios, sí. Preguntas y respuestas muy sencillas. Pero claro, los catecismos mayores tienen la ventaja de que tienen una carga teológica tremenda detrás, ¿no? Porque se quiere decir en 5 líneas lo que se diría en un libro de 200 páginas, por lo cual hay que escoger muy bien las palabras. Y ese esfuerzo compensa, porque a veces encontramos en pocos rasgos escrita la doctrina sobre ese punto, ¿no? Por eso el catecismo también haremos referencia a él muchas veces durante todas estas clases de este año. Y también, diría yo también después, que para aprender bien una cosa hay que poner ilusión. Esto lo sabéis por la profesión, ¿verdad? Cuando una persona destaca en una profesión, tiene mucha ilusión, porque trabaja a gusto, porque le gusta, porque es la vocación profesional. Cuando se hace una cosa un poco así, arrastra, pues uno disfruta menos y le gusta menos, ¿no? Y luego, además de la ilusión humana, el sentido sobrenatural. Esto es muy importante, ¿no? Porque no eres tú el que creas la fe ni la doctrina, eso es Dios que revela, la Iglesia la guarda en depósito. Fijaos que utiliza esa palabra, el depósito de la fe, pero viene a ser un depósito donde está todo lo que ha dicho Dios, que nos ha revelado a lo largo del tiempo, y especialmente con Jesucristo, plenitud de la revelación. Entonces, claro, el depósito lo cuida la Iglesia, un depósito con agua, ¿y qué es lo que hace la Iglesia? Que no se estropee el depósito, que las paredes estén, que el agua esté limpia, porque caen hojas o tal, hay que limpiarlo, hay que tal. Y luego, como eso es verdad, pues eso se transmite en cada época, en cada generación. La Iglesia tiene que transmitir el depósito. No hay novedades, quizás hay novedades en el progreso del conocimiento de la verdad, por eso hacemos estas clases también, para que profundicéis en la verdad. Y, por otra parte, pues las modas de los hombres. En un siglo está de moda una cosa, en otro siglo está otra, la cultura cambia, las modas cambian, si eso ocurre con todo lo que es humano. Pero claro, fijaos que cuando estamos hablando de las cosas de la fe, hay cosas que no cambian. Es exactamente igual lo que creían los apóstoles que lo que creemos tú y yo ahora. Lo mismo. Ni más ni menos, ni más ni menos, lo mismo. Bueno, todo no ha habido progreso. Es por eso en el conocimiento de esas verdades, que es lo que yo observo en mí mismo cuando yo, no sé, creo en el purgatorio, sí, pero ahora conozco mucho mejor lo que es el purgatorio. Creo en la Santísima Trinidad, sí, pero ahora conozco mejor el misterio trinitario. Conozco a Jesucristo, sí, pero ahora le conozco mejor, porque lo he estudiado de una forma profunda y teológica. De manera que una persona con dos naturalezas, eso es un gran hallazgo por parte de la teología para expresar el misterio de Jesucristo, o digamos la Eucaristía. ¿Cómo explico yo la Eucaristía? Pues es inexplicable, sin embargo, con la filosofía se pueden decir muchas cosas, sin demostrar el misterio no se demuestra. Y la revelación de Dios, como viene de Dios, no es demostración humana. Lo que pasa es que, como es verdad, pues la verdad siempre nos atrae. Y como somos intelectuales y tenemos razón, siempre, cuando una persona tiene fe, trata de razonar las cosas de la fe, llevándolas por el sentido común y por la racionalidad. Esto es un fenómeno universal y constante en el ser humano. Y además, que el hombre no ha cambiado tanto. Hace unos años yo tenía que atender un centro de las mujeres de la obra aquí en Valencia y se me hacía tarde para comer, pues estuve confesando toda la mañana y al salir voy a coger un taxi, si no, no llego a comer. Y cuando cojo el taxi, allí en Blasco Ibáñez arriba, tenía que venir aquí, precisamente vivía yo aquí, entonces entro en el taxi y me veo el taxi forrado con cajetillas de ducados. El techo y el suelo y tal. Y me quedé asustado. No se asuste, padre, me dice. Es que yo estoy harto que se metan con los fumadores, yo soy fumador y esta es mi rebelión y no sé qué. ¿Quiere usted un pitillo? Y entonces le dije yo, hombre, pues yo entonces era fumador. Yo hace ya unos años que no fumo nada, ¿no? Pero entonces era fumador, con una cajetilla diaria, además de educados. Entonces le dije, pues sí, le voy a aceptar el pitillo porque tengo un poco de mono, porque llevo toda la mañana confesando y no he fumado ningún pitillo esta mañana. Entonces se lo
encendió el pitillo y amigablemente íbamos charlando los dos y tal. Pero tenía todo muy cuidado, tenía todas las ventanillas levantadas, los ceniceros muy limpios, tal, o sea que estaba todo muy cuidado, pero tenía todo forrado con cajetilla de azúcar, una cosa curiosa. Me encontré una cosa parecida. Y entonces cuando vamos avanzando me dice, pero dice usted que ha estado confesando toda la mañana, pero si la gente ya no se confiesa. Digo, bueno, pues yo no confieso fantasmas, no para mañana. Pero seguro que los fantasmas no, y la gran persona correcta. Eso no sé, yo creí que ya la gente ya no se confesaba y no sé qué y tal. Y seguimos avanzando. Bueno, el trayecto fue de un cuarto de hora o así, ¿no? Pero a los 5 minutos me interrumpe otra vez y mirando con un poco de cara de pillo me dice, como usted confiesa mucho, me ha dicho, ¿me puede hacer una pregunta? Y digo, siempre, pregunta lo que quieras. Si no quieres, me responda. Tú pregunta, yo no sabes. Me dice así, ¿hay pecados nuevos? Me hizo gracia, pero esto es la cara que puso, ¿no? Pero así, un poco de pillo y tal. Y le dije, ¿usted sabe lo que es la Biblia? Entonces, se me quedó así un poco. ¿La Biblia? Es un libro, ¿no? Pues sí, es un libro. Bueno, son 76 libros, pero está encuadernados todos juntos. Ah, sí, me lo regalaron cuando me casé. No lo he visto yo todavía ese libro, lo tengo en mi casa, tengo un armario. Pero pues es la palabra de Dios, así lo pienso de usted, pero es un poco de la Biblia. Pero siguiendo la conversación, me dice después, ¿y por qué me dices sobre la Biblia? Yo, pues bien, en la Biblia están todos los pecados, no hay pecados nuevos. Todos están en la Biblia. Son un poco originales los hombres. Han pasado siglos, desde que se escribió, el siglo VI antes de Cristo, pues son 27 siglos. Pero lo que se cuenta en la Biblia, allí es la vida del hombre. Por eso están todos los pecados. Es el hombre que Dios va a redimir, pero que estamos empecatados, eso, y por eso, entonces se puso muy serio y me dice así, en plan serio, pero dice con una cara así un poco, me dice, entonces diré a mis hijos que no lean la Biblia, están en todos los pecados. Pero no, pero está muy bien contados, no se preocupe, hay un poquito más verde y tal, pero en general están bien contados, y no, bueno, tal, y así vamos con él. No ha cambiado nada el ser humano. Por eso, las cosas que leemos en la Biblia, las cosas que las clases, son cosas que ocurren hoy. Hombre, hay quizá aspectos tecnológicos, cosas de la cultura muy distintas y tal, pero el ser humano como tal no ha cambiado nada. Lo que llaman los etnólogos el hombre histórico es el mismo, no ha cambiado nada. No digo los neandertales, sino que esto no sabemos, pero desde que tenemos la historia del año 3500 a.C. hasta nuestros días, no ha cambiado nada el ser humano. Y por eso tiene validez la ley de Moisés, que es la ley natural. Y por eso, claro, Cristo viene precisamente a llevar a plenitud la ley de Dios, que es la ley natural y la ley sobrenatural. Ahí añade algo que luego lo veremos. Entonces, claro, si resulta que tenemos que distinguir entre una verdad de fe y una cuestión opinable, esto es muy importante. Esto es de fe, no hay nada que discutir. Pero el demonio existe, es una cosa de fe, existe. El gran, digamos, el gran éxito del demonio es que pensemos que no existe. Claro que existe. Y en el infierno hay mucha gente, porque yo creo que no hay nadie en el infierno, y eso no lo sabemos. Si tú dices que no hay nadie en el infierno, es una herejía, porque no lo sabemos. Ahora, estamos en Jerusalén, estaba el guía judío explicando, estamos delante de una iglesia de la Virgen. Yo estaba hablando con otro allí un poco lejos y tal, igual. Y bueno, y hemos llegado aquí a esta iglesia de la Virgen y tal. Os tengo que decir una cosa, que aquí los católicos están divididos. Los guías judíos en general lo hacen muy bien, porque conocen muy bien la doctrina católica y son respetuosos. Pero de vez en cuando meten algún zapillo y tal, ¿no? Yo cuando llegué aquí, me acerqué a la noticia. Sí, porque unos católicos dicen que la Virgen María murió y otros dicen que no murió. Entonces ya tuve que intervenir y digo, no, miren, perdón, no es que estemos divididos, es que es un tema opinable. O sea, la Iglesia no ha dicho que María murió o que no murió. Pero ¿cómo que no murió? Es que dicen que como tuvo el pecado original y el pecado es la causa de la muerte, que María fue un sueño. Por eso hay una tradición de la dormición de la Virgen, no de la muerte de la Virgen. Pero en fin, hay otros que dicen que murió como murió Cristo, y eso era Dios, murió como hombre, ¿no? Bueno, pues ahí hay una discusión, pero la Iglesia, cuando define la asunción de María, el Papa, que lo declaró, este dogma, Papa Pío XII en 1950, o sea, el dogma más reciente,
dijo, terminados los días de su estancia en la tierra, María fue asunta en cuerpo y alma, llevada por los ángeles al cielo. O sea, que no dijo si murió o no murió, precisamente porque respetó que es una cosa opinable. Hay muchas cosas que son opinables, la mayoría. Hay unas cuantas verdades que son de fe. Entonces ahí tenemos que estar firmes en esas verdades. Pero hemos de respetar la opinión en las cosas libres. Entonces fijaos, nuestro padre era un apasionado de la libertad. Y decía siempre en la obra, en general a los cristianos, que no hay dogmas en cosas políticas, no hay dogmas en cosas sociales, no hay dogmas en cosas artísticas, no hay dogmas en cosas profesionales. Han cambiado las cosas, se investigan cosas, la medicina progresa, el arte, no sé qué, pero no hay dogmas, son cosas opinables. Y por tanto tenemos que tener y despertar en nosotros ese respeto a la libertad de los demás en las cosas que son opinables. Pero claro, si una persona me viene con otra historia, otra religión, o con cosa que dice que es verdad cuando es opinable, pues hombre, yo le trato bien, no hay que tratarlos mal. Pero es imbécil y tal, no tratar bien. No, mira, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque yo creo que eso es de fe, eso es así, tal y cual. O eso no es de fe, y eso por tanto no es así. Es opinable, puede ser así, puede ser de otra manera. O sea, y ahí se mueve la razón humana en los temas de la fe. Por eso también hay que custodiar la fe, pero no hay que caer en el terrelismo. Es decir, que tenemos que ser firmes en la doctrina, pero flexibles en la aplicación de la doctrina, especialmente en el ámbito moral. Hay personas que son muy dogmáticas, entre comillas, ¿no? Porque seguir todo tiene que ser así, es rígido y tal. No, porque a veces el mismo principio moral lo aplicas en una circunstancia en otras y la solución es distinta. No es que cambie el principio moral, sino que la aplicación práctica de ese principio, hay cosas en las que hay que ser flexible, ¿no? Porque muchas veces también hay semillas de verdad en otros planteamientos, en otras religiones, semillas de verdad. Pero nosotros tenemos el convencimiento, y más, cuanto más estudiamos más todavía, de que la verdad de Dios está revelada en su Iglesia. Y que nosotros, si aceptamos la verdad, cosa que va contracorriente en la cultura actual, o sea, yo tengo la verdad, este es un hereje demócrata, este no es demócrata ni es nada, tal. No. La cosa es que yo respete las cosas opinables, lo que piensan los demás, o en otras religiones, respetar sus creencias por la persona, pero yo no puedo, no me convence lo que dice el Islam, no me convence lo que dicen los budistas, y entonces yo argumento críticamente en esas cosas, ¿no? Pero respeto la creencia que tiene esa persona. Buda, pues Mahoma, su profeta, ¿no? Recuerdo que estábamos allí en Jerusalén, el guía judío estaba explicando que por qué para los musulmanes era muy importante Jerusalén. Dice que en un momento determinado, cuando estaba Mahoma en Medina, y antes de ir a la Meca, pues él tuvo un sueño, y entonces en ese sueño recogió un centauro, que es un animal con alas mitológico, ¿no? Y se posó en el monte Moriah, que es donde Abraham sacrificó a Isaac, donde está ahora el templo de Jerusalén. Y entonces se posó allí, y luego se levantó y se montó y se fue al cielo y tal y cual. Entonces, cuando contaba estas cosas, el grupo de los peregrinos empezó a reírse y tal. Me dijo el guía judío, por favor, padre, dígame que no se rían, que esto es lo que creen. Yo no tiene esta razón, que queréis, pero es que cuéntate unas cosas. Estas cosas no se las crees fácilmente. Pero claro, efectivamente, nosotros creemos en los milagros, pero estas son cosas a veces un poco fantasiosas, ¿no? Cuando tú coges el Corán, pues no son... los evangelios, el Antiguo Testamento y el Nuevo, ha sido sometido a una crítica bestial sobre el siglo XIX, parte del XX. Ahora estamos más tranquilos. Es tremendo, ¿no? Y podemos decir, lo decía el Papa hace poco, el Papa Francisco, que la religión cristiana es la más perseguida hoy, ahora. De todas las religiones, los movimientos, la más perseguida. Hay sitios donde se sigue matando a gente por tener fe, ¿no? Claro, que son unos cuantos países, no son todos, ¿no? Pero se persiguen, se la fe. Este es un tema que no ha pasado. Seguiremos despertando a veces odio, rencor. Bueno, eso ya no es cosa nuestra, ¿verdad? Nosotros tenemos que procurar tratar bien a todos y ser consecuentes con lo que quieren. Pero por eso se necesita doctrina, porque hay que argumentar las razones. Claro, ahora por ejemplo, la cultura actual, pues la ideología del género, eso es una barbaridad presente, ¿no? Pero hay que argumentar, no enfadarse, insultar y tal, y los demás no, simplemente argumentar. Como es imposible, no hay más que dos sexos, y esto está revelado por Dios. Y le preguntan a un niño de 7 años, ¿tú cuando seas mayor, qué quieres ser, hombre o mujer?
esto es un niño que no sabe nada y se queda desconcertado. Nosotros te operamos y ya verás tú cómo te gusta. Es una barbaridad. Y si una persona hace eso, pues nos duele. Le decimos, pero no podemos evitar a veces, ¿no? De esta manera, van a ser una ley de la eutanasia, en la que además, fijaos, cada vez va una cosa más. En la ley se dice expresamente que el médico no puede negarse a hacer el aborto por la eutanasia. Hasta ahí están llegando. Porque se dan cuenta que, claro, la formación que tiene un médico es para salvar la vida, para llegar a la vida, no para matar. Es que es de sentido común, ¿no? Pues a veces se pierde el sentido común en estas cosas. Pero, bueno, lo que no podemos hacer es, y ahí está la doctrina, es dejar salir la pasión, los sentimientos y tratar mal a los demás. No, pero ser firmes ante el error y firmes también en la verdad, ¿no? Eso es lo que tenemos que procurar. Y luego, por otra parte, pues esa firmeza en la doctrina, acompañada de flexibilidad en las circunstancias, es lo que da ese tono amable y firme y atractivo, ¿no? Que es pues, una vía clarísima de apostolado con los demás, ¿no? Nosotros nunca obligamos a nadie a creer, si a veces es imposible. A una persona no se le puede obligar a creer, pero se le puede presentar el panorama de la fe, las ventajas, las virtudes, todo lo positivo que hay, y eso sí que atrae. Entonces, la persona poco a poco, hombre, pues yo no creo, pero yo creo que sí se puede creer, pensaba que no, pero yo no creo, pero cada vez estoy más cerca, y todo lo que voy leyendo, todo lo que me encaja, todo lo que yo creo, ya. Es decir, en el momento de tomar la decisión, y entonces viene el bautismo, cuando es un adulto, se entiende, ¿no? Algunos padres cristianos le dan a sus hijos lo mejor que tienen, no solamente la papilla, sino también el Espíritu Santo que viene por el bautismo, por tanto, eso se entiende perfectamente. Cuando se utiliza este argumento, dar la papilla cuando la pida al niño. Ah, pero el niño, pues eso, pasa igual con la fe. Por eso tiene sentido en la fe de los padres. Pero hay personas que sienten que la justicia, cuando sea mayor, que se bautice si quiere. Yo no lo voy a bautizar. Eso está mal. Pero bueno, hay que respetar a la gente que lo hace, pues no está bien, pero hay que respetar. Entonces, de un modo más amplio, más genérico, la doctrina nos viene a ayudar a una cosa que buscan todos los hombres, de cualquier cultura, de cualquier religión, de cualquier circunstancia, que es la búsqueda del sentido. La vida tiene un sentido y toda persona la busca siempre, siempre. Más tarde, más temprano, con más profundidad, con menos profundidad. Te cuento una anécdota, me contaba que es un chiste que contaba un amigo mío, que se subía al tren y nada más subir en el apartamento, iban 4, estaban jugando a las cartas, están tomando un cubata y es el viaje, ¿no? Entonces, perdonad que os interrumpa, pero vosotros en qué estación os habéis subido la primera vez que cogí ese tren? ¿Vosotros en qué estación os habéis subido al tren? Y le contestaron, no sabemos. ¿Lo sabéis? ¿Y dónde vais a bajar? Tampoco lo sabemos. Esto repugna, ¿eh? Es una broma, aunque siempre es una broma, porque que una persona va en el tren de la vida y no sabe dónde ha cogido el tren. Vamos, que yo soy tal, y vamos a ver, tú has escogido a tus padres, tú has pedido permiso para nacer en Lugo o tal fecha de tal mes, tal año. Pero hay cosas que no es elegible, han sido dadas. Puedes ir aumentando, ¿no? Hay cosas que no. Has elegido una profesión, si te has casado, has elegido una mujer, has hecho esto, lo otro, libremente, claro, pero has elegido tú entre varias posibilidades. Pero hay cosas que no has elegido, ¿no? Entonces, por eso también es un argumento de serenidad, de sencillez y de santidad. Bueno, pues la vida de los hombres es una búsqueda de sentido. Y nosotros tenemos que articular intelectualmente y de modo vital lo que hacemos con relación a ese fin que nos sentimos llamados, la santidad. Este es el gran regalo que nos ha hecho Dios. Tener esa seguridad que lo nuestro es ser santos. Esto es lo que queremos. Todos los que estamos aquí es lo que queremos. Con más fuerza, con menos fuerza, todos queremos esto. Estamos en la obra para eso. Si no estamos muy equivocados, no marcharse, ¿no? Estamos para ser santos. Pero claro, llamados a la santidad, eso ordena toda nuestra vida. Da un fin último a los fines intermedios que podemos utilizar en la vida. Y eso sirve de orientación. Evidentemente, una persona que está orientada a la santidad tiene resueltas muchas cosas en esta búsqueda del sentido de la vida. Y luego, que si acudimos a la plenitud de Cristo, pues sabemos que Él es la verdad,
pero también es el camino y la vida, como Él nos dijo, ¿no? Por eso, cuando nosotros aceptamos la verdad de Cristo, inmediatamente aparece el camino y la vida que lleva consigo recorrer ese camino. Porque es una frase famosa del Concilio Vaticano II, el número 22 de la Gaudium et Spes, que le entusiasmaba a San Juan Pablo II. Lo repetía cientos de veces, en una homilía, en una predicación, en un discurso. Solamente Cristo manifiesta al hombre lo que es el hombre. El hombre es Adán, sí, ese fue el primer hombre, pero ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es Cristo. Pero Cristo es Dios, sí, es una persona divina, pero tiene naturaleza humana. El hombre perfecto es Cristo. Y por eso, al fijarnos en él, vemos lo que es el hombre. No quien Abraham o Moisés, no. El modelo es Cristo, Jesucristo. No hay modelo más perfecto, no hay modelo mejor. Por eso muchas veces, en esos resúmenes que hace la Escritura, el Evangelio, él dice, todo lo hizo bien. Esto le gustaba mucho a José María. Porque el resumen nuestro sería, todo lo hizo mal. Pero el de Jesucristo, todo lo hizo bien. Hay que ver qué cosas dice cuando Nicodemo se acerca a Jesús de noche, era políticamente incorrecto por temor a los judíos. Le pregunta, quiero hacer una pregunta, Señor, ¿por qué vienes a verme, Nicodemo? Pues mira, te lo voy a decir, porque no he visto yo a nadie que diga lo que tú digas y que haga lo que tú haces. Pues a ver, pregunta, es que has hablado de nacer de nuevo. Tengo que volver al vientre de mi madre. Un poco de ironía Jesús le dice, pero Nicodemo, tú eres doctor en la ley. No se trata de eso, ¿no? Es un nacimiento nuevo por el agua y por el espíritu. Comienza la explicación que el evangelista pues hace un resumen. Y dicho así a mi manera, sin que seguir el texto literal del evangelio, le dice, pero vamos a ver, Nicodemo, para que lo entiendas, esto del bautismo del agua y del espíritu. El agua, que era el bautismo del agua, que no hacía Juan el Bautista. Esto es una parte que se hacía, se hacen algunas otras religiones antiguas, por el agua limpia, la vida nueva y tal. Pero mira, Nicodemo le dice al Señor, ¿tú has visto hablar del Espíritu? Pues no lo he visto nunca. ¿Has visto al viento? Pues no, tampoco, el viento no he visto. Y no lo sientes el viento, eso sí, el viento yo lo siento, pues el Espíritu es algo parecido. No lo ves, pero lo sientes, actúa. Y es el que te da la vida nueva. Claro, no explica más de la Trinidad, en ese momento no era oportuno, ¿no? Pero ya este intelectual como era Nicodemo y hombre formado, pues le dio que pensar y le llevó a la conversión, pues estuvo, como sabéis, en el Calvario, escuchando al Señor. Y para terminar, 3 cosillas más. La unidad de vida. Nuestro padre nos decía que era muy importante, que somos como los vargueños castellanos, que están llenos de cajones y no están comunicados unos con otros. Nosotros tenemos que comunicar unas cosas con otros, es decir, rezar, trabajar y hacer apostolado. Ese es el trípode fundamental, ¿no? Bueno, pues mientras yo rezo, estoy trabajando con más fuerza y hago apostolado porque encomiendo a gente. Mientras yo trabajo, encomiendo a los que tengo a mi alrededor, santifico el trabajo y me sirve muchas veces para rezar. Y cuando estoy haciendo apostolado, estoy rezando muchas veces porque le pido al Señor por ese amigo, estoy poniendo el esfuerzo del trabajo, ¿no? Para convencerle de esto, ayudarle en esto otro, de más allá. Esos vasos comunicantes, eso es la unidad de vida. O sea, no puede ser que una persona los domingos sea muy piadoso y el resto de la semana se olvide de Dios. Fijaos que hay muchas personas que están a nuestro alrededor, que son cristianos, que van a misa los domingos, son católicos como nosotros, y sin embargo se olvidan de Dios, viven como si Dios no existiese. No cuentan para nada con Dios. Que el de arriba, está cortito, así un poco y tal. Pero hombre, si tienes a Jesucristo, tienes su evangelio, tienes la iglesia, bueno, pero a eso tenemos que ayudarlos en primer lugar. Pero ¿cómo? Viviendo nosotros primero. Y en ese sentido somos fermento. ¿Qué es el fermento? Una masa, igual que la otra masa, que no es cemento, pero tratada de modo especial. Entonces adquiere unas propiedades especiales. Eso es lo que pasa en el Opus Dei. Vosotros y yo somos personas normales y corrientes, pero evidentemente con la formación que recibimos, con todo lo que nos enseña, con la lucha personal, etc., empezamos a ser fermento. Somos capaces de fermentar a otros, de hacer que otros también sigan a Jesucristo. Luego, otro aspecto es la integración de la teología en la ciencia, con la ciencia. A veces te preguntan, bueno, pero vamos a ver, Caín y Abel
¿Qué pasa con Caín y Abel? ¿Estos eran hijos de Adán y Eva? Sí, eso dice la Escritura. ¿Y no tuvo más hijos? Sí, tuvo muchos hijos, pero no cuentan en ese momento los demás hijos. Pero entonces se reproducían entre ellos, supongo que sí, ¿verdad? Al principio no están más que Adán y Eva, son los únicos seres humanos que no tienen madre. Ni Adán ni Eva, los demás todos tenemos madre. Y surge del amor entre el padre y la madre, ¿verdad? Surgen los hijos. Bueno, al principio el Señor proveería para que, es que si son hermanos y se casan, salen los hijos normales, estos aparecientes, blancos, etc. Bueno, a veces se saca un poco de dice, no sabemos cómo, pero evidentemente no fue un problema, porque la humanidad fue creciendo. Pero sí que fue un problema el pecado, porque al cabo de poco tiempo comienza el divorcio, el primer asesinato de Caín, el divorcio, la mentira, la estafa, empieza todo el pecado. Está en la Escritura, lo es, en los primeros tiempos. Y hay un momento en que dice el autor sagrado, y estaban bien hasta las narices del hombre. Es más, se arrepintió de haberlo creado, y voy a destruirlo, lo voy a destruir, estoy como arrepentido de lo que he hecho. Pero encontró un hombre bueno, Noé, y en ese hombre justo, dice, voy a salvar a la humanidad. Encontró un hombre justo, basta un hombre justo para salvar a la humanidad. Y eso entendemos que un hombre justo, que era Dios como era Jesús, salvó a toda la humanidad. Ahí la pasada, presente y la futura. Estamos salvados en Jesucristo. La integración de la teología con la ciencia. Hay cosas que la puede explicar la ciencia y hay cosas que no. La ciencia, cuando estudia al ser humano, pues habla de los homínidos y tiene sus teorías de cómo el primer hombre de África, no sé qué, los neandertales o los cromañones y tal, que son como homínidos anteriores al que llaman ahora sapiens sapiens, que es el histórico que se hablaba antes, ¿no? Que conocemos de toda la vida. Y luego, que al adquirir la doctrina sagrada, tenemos que hacer la síntesis con la profana. Esto es muy bonito porque es muy del espíritu del Opus Dei. Poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Entonces, claro, si cada uno en su profesión lleva a Cristo al culmen de su prestigio en la profesión, entonces está santificando este mundo. Está haciendo lo que quiere el Señor. Y eso nos encarga Dios dentro de la Iglesia. En llevar a Cristo en la profesión, cada uno en la suya, oficio o profesión, más alto, más pequeño, delante de Dios, las cosas tienen el valor que tienen el amor que ponemos en ellas. Bien, termino este primer punto. Vamos al segundo. Entonces, ¿qué asignaturas, don José María, con qué asignaturas nos amenazan a explicarlos durante este curso? Bueno, como sabéis, lo organizamos en 3 trimestres, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Entonces, la materia a tratar son las tradicionales asignaturas de teología propuestas por la Iglesia, que lo vamos a impartir todos los miércoles, una sección que hay. No sé si San José cae miércoles, pero vamos, San José cae miércoles no habrá clase ese día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero todos los miércoles del año habrá de 8 a 9 y cuarto una clase aquí mismo, y vamos a procurar también grabarlas para, si alguno no puede ir, porque tenga, para que las repase, porque no se pierda. Bueno. Y esta clase a veces será todo seguido, porque la clase a veces es muy dinámica y se descansa y no hay. Pero otras veces descanso de 5 minutos, entre clase y clase, porque claro, no son clases de 1 hora, son un poco menos, ¿no? Son 40 minutos, 45, como mucho, ¿no? Entonces, de 8 a 9 y cuarto. Pero claro, el miércoles es una fecha de partidos de la Copa de Europa, de la Liga. Bueno, alguna vez, si juega el Madrid, el Barça o el Valencia, ¿no? Pues lo acabamos un poco antes también, la flexibilidad, ¿no? Porque hay que ser rígido, ¿no? Porque ese tiempo es un poquito más corto, etc. Bueno, entonces vamos al primer trimestre. En el primer trimestre vamos a estudiar 3 asignaturas, que son la introducción a la teología fundamental y la historia de la salvación. ¿En qué consiste? La teología, es decir, ¿qué es la teología? Pues vais a recibir estos tratados distintos de teología, una introducción. Serán 4 clases, o sea, 2 días. Cada día tiene 2 clases. La teología fundamental se llama fundamental porque antes se llamaba apologética, de defensa de la fe. O sea, encontrar argumentos para dar razón de nuestra fe, decía San Pedro en su carta, en la primera carta. Claro, esto también es muy interesante porque lo forma mucho, ¿no? Acostumbrarnos a rebatir las cosas con serenidad y con racionalidad. Entonces, todo tiene su defensa. Entonces, hay mucha gente que nos han precedido en la fe. Ha habido gente muy lista en estos 20 siglos, ¿no? O sea, que hay una tradición enorme. Pero vamos a hacer resúmenes, no podemos hablar de todo, pero sí ver qué razones tenemos para creer. Y
mostrarlas a los demás. Y luego la historia de la salvación. Esta sería la asignatura fuerte de este trimestre, de este primer trimestre, que es que conozcáis bien el Antiguo Testamento. Terminaremos en Navidad con el Nuevo. Pero ver con cierto detalle la historia de la salvación. Es decir, ¿qué es la historia de la salvación? Pues lo que antes estudiaban, los estudios antes era la historia sagrada, ¿no? Que estudiaban los niños de pequeños, era un conocimiento de la Biblia bien explicado. Entonces ver las intervenciones de Dios a lo largo de la historia. Claro, la historia de los hombres sigue funcionando, claro. En la historia, siempre el hombre en el tiempo y en el espacio crea la historia, ¿no? Yo me acuerdo de una película que se desarrollaba en Nueva York por este autor muy conocido que siempre ha hecho esas películas en Nueva York. No me acuerdo de su nombre, pero seguro que lo conocéis todos. Empieza la película con los dibujos de... Se ve en la cámara en un helicóptero y va navegando el helicóptero por Nueva York. Entonces hay todos los rascacielos y tal. De repente el helicóptero se acerca a un edificio que tiene 50 pisos y se mete en el piso 28. Y entonces a partir de entonces mete la cámara en el piso 28 y hay 3 tíos hablando. Uno de ellos es el protagonista. Y entonces a partir de ahí la película empieza, el protagonista que acaba de hablar con ellos, va a coger el ascensor, baja abajo y tal, y le sigue la cámara, le sigue y tal, ¿no? Y empieza a contar una historia, ¿no? En la historia de los hombres, el Espíritu Santo ha cogido una cámara, se ha metido en el piso 28 y ha cogido Moisés, lo sigue. Primero Abraham, ¿no? Por decir lo más importante, Abraham, Moisés, David, Jesucristo. Jesucristo es el principal, ¿no? Y entonces cuenta una historia. Hay muchas historias, además de lo que cuenta la Biblia, ¿no? Pero ese cuenta la Biblia tiene su interés porque es el hilo argumental de la historia de la salvación. Por esa historia nos enteramos por qué Dios ha hecho las cosas así, por qué Dios quiere salvarnos, por qué Dios lo ha hecho con el pueblo de Israel, por qué en Abraham ha hecho un pueblo, por qué Moisés ha revelado esto, lo otro, por qué David, un descendiente suyo, sería el Mesías, por qué viene Jesucristo, etc. ¿no? Porque una vez que ya viene Jesucristo, con la muerte del último apóstol, se acaba la revelación, se lo dice la Iglesia, ¿no? Ya no esperamos una revelación nueva. Estamos ya en los últimos tiempos. La historia de los hombres sigue, pero ya conocemos toda la verdad. Esto es lo que tanto le hacía gozar a San Pablo. Él decía frente a los gentiles, es una ventaja, es que ya sabemos los planes de Dios con el hombre, ya sabemos cuál es nuestro origen y nuestro destino. Hay que dar saltos de alegría mientras escribe estas cosas en las grandes cartas que escribe en su situación de prisión provisional, cuando estaba en Roma. La carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, dice muchas cosas ya, pero es al final cuando San Pablo se eleva hasta el tercer cielo, dice unas cosas impresionantes. Por una que le gustaba mucho a nuestro Padre, y la repite muchísimo, dice, porque antes de la creación del mundo, Dios nos predestinó para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia por el amor, para ser hijos de Dios. A veces San Pablo, con pocas palabras y adjetivos, dice unas cosas, pero luego, claro, invita al estudio, a la reflexión, la coherencia, la doctrina, unas cosas con otras. Eso es lo que hace la teología. La teología, en el fondo, es saber disfrutar con las verdades reveladas. Esas verdades no son mías, son de Dios. Pero yo disfruto porque como soy intelectual, o soy racional, yo veo que hay coherencia. Y eso es una de las cosas que más nos gusta, ¿no? Nuestro padre nos resumía con un refrán muy antiguo. La palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Lo que más conmueve es el ejemplo. Ya puede decir papá mil cosas y tal, que su hijo lo escucha y tal, y viene. Pero cuando papá se sacrifica, papá se mueve, papá, entonces eso es lo que mueve, eso es lo que arrastra. Eso es lo que arrastra. Y eso lo vemos nosotros también. No solamente saber las cosas, sino vivirlas. Bueno, pues pasamos al segundo trimestre. Aquí está la teología moral fundamental, bien, ya lo vemos, la gracia divina, la Iglesia y la teología espiritual. También explicando qué consiste cada una de estas asignaturas. La teología es una y única, pero nuestro modo de conocer es siempre limitado, tenemos que ir poco a poco, otra parte.
voy a estudiar a Dios desde este aspecto, voy a estudiar lo que ha creado Dios, voy a estudiar a los ángeles, voy a estudiar a los seres humanos. Son distintos aspectos, ¿no? Una cosa es la gracia divina y otra cosa es la iglesia, ¿no? Todo comunica, todo tiene relación, pero son cosas distintas. Porque posiblemente la teología moral especial en sus mandamientos y sus tendréis una convivencia que hacéis en Midelano, ¿no? Por eso solo respeto para que ya en la convivencia completéis estos estudios. Y el tercer trimestre. En el tercer trimestre lo que va a ser la asignatura así más capital, que hace cabeza, es la doctrina social de la Iglesia. Esto vamos a ver en 8 clases, que hay que conocerlo bien. Especialmente un hombre del Opus Dei que hay que satisfacerse con el trabajo, tiene que conocer muy bien la doctrina social de la Iglesia. Porque nosotros estamos en medio del mundo. Santificamos en medio del mundo, en la vida ordinaria. La doctrina social es importantísima para nosotros, que nos da esa coherencia entre lo que pensamos y vivimos. Porque una persona que dice que cree en Dios, hace poco, en la iglesia de San José María, donde he estado muchos años ahí trabajando, me viene un chico que yo le conocía, ¿qué tal, Juanito? Y no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, oye, estarás orgulloso de tu padre, ¿eh? Viene aquí todos los días a misa y tal, le veo aquí todos los días y tal, y cual. Pues una cara así un poco, y digo, ¿qué pasa? Y tal. No, que mi padre está todo el día cabreado. ¿Cómo está cabreado? Sí, está enfadado, todo el día enfadado. Regañando, no sé qué, no sé cuánto. Yo no le dije nada. Y al día siguiente que vi a su padre, cuando acabó la misa me acerqué a él y digo, oye, Juanito, ¿cómo estás? Y tal y cual. Y estuve hablando el otro día con tu hijo. Me ha dicho una cosa que no me ha gustado nada, que estás tú bien enfadado. Pues tienes razón, me enfado con mucha frecuencia, tal y cual. O dejas de venir a misa, no te desenfadas, Porque claro, la persona que todas las misas está muy enfadada. O sea, no tiene ningún sentido. Eso deformas a tus hijos. Se queda muy impresionado por el asunto, ¿no? Pero es que esa coherencia, la coherencia, o sea, que, no, si una persona que tiene fe está triste, ¿qué fe tiene esa persona? Bueno, es que tiene una desgracia, tiene un dolor, tiene no sé qué, no sé cuánto, muy bien. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Tienes que estar contento. Si eres hijo de Dios, tienes que estar contento. La tristeza no tiene cabida. Y pues nos enseñan a luchar contra ello. También tenemos que aprender estas cosas, ¿no? Y es una joya, ¿no? Ya veréis, cuando pasen unos años, gracias a Dios aumenta, ¿no? Señor, gracias porque me has llamado en el momento que tú querías. Pero es que es otra cosa. Lo que vivo ahora es otra cosa. Lo vivimos de verdad, cuando lo metemos de verdad. Bueno, pues luego además de la doctrina social de la Iglesia está la Mariología. ¿Sí? Mariología, tratar sobre la Virgen, la familia y hogar, la teología del hogar. Esto también es muy interesante, dedicamos 6 clases y la liturgia. Sí, ¿Podría repetir del segundo trimestre, la segunda y la tercera? Del segundo trimestre, sí. La segunda y la tercera son la Iglesia y la teología espiritual. O sea, la teología moral fundamental, la gracia divina, la Iglesia, la eclesiología se llama, y la teología espiritual. Y luego en el tercer trimestre la doctrina social de la Iglesia, la Mariología, familia y hogar y la liturgia. Y bien, voy al último punto y ya con esto ya termino. Vamos bien, 9 menos 10. Bueno, bibliografía. Vamos a ver. Yo os voy a dar ahora tres crónicas, 3 artículos de crónica editoriales, que es bueno que lo leáis cuando podáis, cuando venís al centro y demás, ¿no? Por aquí los tenemos todos en la colección, que son los siguientes. Mayo de 1985. Mayo de 1985. Que se titula Formación Doctrinal Religiosa. Estas cosas que os he dicho antes, ahí viene más desarrollado, y con muchas citas de nuestro padre y eso, ¿no? Mayo de 1985. Luego, marzo del 2012. Marzo del 2012. Crónica. Se llama Almas de Criterio. Esto es muy interesante porque una de las cosas en las que se nota que una persona tiene doctrina, o sea, que está formado, es que es una persona con criterio. Precisamente lo que se echa de menos en una persona que no está muy formada es que tiene poco criterio, no sabe actuar. La persona que tiene criterio sabe aplicar los principios de la fe, de la moral, y en ese editorial se habla de este tema para que lo meditéis y se deis vueltas y tal. Y luego, en noviembre del 2012, en esa crónica tiene por título El contenido de la fe, hablo de los editoriales, el contenido de la fe, que es precisamente lo que vamos a tratar en las clases. En fondo, no voy a decir cosas nuevas de la fe, que ya lo sabéis, la mayoría de las cosas, pero a veces cuando descubres cosas nuevas, eso es una cosa muy bonita, y que además
tenéis derecho a ilusionarnos, porque claro, el Señor, cuando una persona se pone a estudiar la fe, las cosas que Él nos ha revelado, y la fe es la respuesta a la revelación. Entonces Dios ayuda, ¿no? Entonces, da luces nuevas. Eso lo he oído 50 veces y nunca lo había entendido, ahora lo entiendo mucho mejor. Y claro, eso es lo que proporciona la autenticidad del apostolado, ¿eh? Porque uno comunica lo que tiene. No que oye, a veces repetimos cosas aunque no lo hayamos vivido, ¿verdad? Pero lo que más convence, lo que más llena, lo que más mueve, lo que más llega es lo que yo vivo. Porque es que esto es una experiencia, la experiencia de eso. ¿Y de qué le hablo de la oración? Pues de lo que tú haces en la oración. Pero es que yo hago muy mal la oración, aunque la hagas mal. Cuéntame lo que haces tú en la oración. Porque algo bien sí que haces, ¿no? Es verdad que te falta mucho. Como yo soy San Juan de la Cruz, ya lo sé que no es San Juan de la Cruz, falta que haces, ¿no? Pero cuéntale, pues eso, a tu mujer, a tus hijos, a tu amigo, lo que tú haces con naturalidad. Con naturalidad. Yo creo que esto es una de las cosas más bonitas. Imaginaos en un hogar, los dos supermerarios, con un montón de hijos por allí, o pocos, o sea, entre 10 años, ¿no? Y entonces están todos comiendo la sopa y tal, y de repente tienen el telediario o la televisión puesta, se ve desde la mesa, y de repente aparece el papá. Y entonces dice papá, ¿ves qué momento? Ya pasa la noticia y así hagan otra cosa y tal y tal. Esas cosas son las que se quedan grabadas. Mi padre, cuando a nosotros le importa más o menos, aunque tiene sus aficiones y su gusto, pero cuando va el Papa, cuando es una cosa de la iglesia, siempre presta atención y siempre o hace un comentario o lo que sea, ¿no? También hay que tener cuidado porque si sale un tío que dice una bobada, este tío es gilipollas, no, pero es que este teólogo me toca los cojones, no hay que hacer estas cosas, ¿no? Por muy mal que digan las cosas, ¿no? Hay que decir las cosas de otra manera. Bueno, y luego paso yo a la bibliografía. Primero, os voy a decir que para la historia de la salvación voy a seguir este libro, más o menos, que se llama, es de Juan Chapa, bueno, de varios autores, que se llama Historia de los hombres y acciones de Dios. La historia de la salvación en la Biblia. Es un libro muy bueno. De Editorial Real. ¿Cómo? Editorial Real, del año, se ha editado en el año 2000. Juan Chapa es el editor principal, son muchos autores los que firman, y se llama la historia de la salvación en la Biblia, historia de los hombres y acciones de Dios. Es un resumen muy bueno. Esto tiene una ventaja, que si ahora empecéis a estudiar teología, compráis algún libro, ese libro lo dejáis en casa, lo acaba leyendo la mujer seguro, y los hijos también puedes decir, pero tenéis una pequeña biblioteca, es una pequeña biblioteca, ¿no? Bueno, luego os diré ahora 3 libros, yo os iré diciendo poco a poco según la asignatura. Os voy a decir 3 libros míos. Uno, este es interesante, que se llama Conocer la Biblia. Este lo publiqué en 1997 y esta edición es del 2018, es la 15ª edición, o sea que ya es un libro ya bastante conocido y esto lo tenéis de la editorial Liam en la colección esta de ¿cómo se llama? De Biblioteca de Iniciación Teológica. De ahí. Bueno, yo seguiré en las clases, ya veréis este tipo de libros que son sencillos para que podáis también comprarles de los en casa si queréis. ¿Cuál es su apellido? Monforte. ¿Cómo? Su apellido, Monforte. Monforte. José María Monforte Revuelta. ¿Y el título? Conocer la Biblia. Conocer la Biblia. Y luego ya estos otros 2 libros ya son un poco más potentes, pero no, si uno le interesa profundizar esto, es un libro que hice con don José María Castiano, que en paz descanse, ya murió, y que se titula Dios, el mundo y el hombre en el mensaje de la Biblia. Quería hacer un estudio del Antiguo Testamento, pero es tan largo el Antiguo Testamento que decimos, sobre todo por el profesor Castiano, yo era más en plan de ayudante, pero claro, aprendí muchas cosas porque era apenas se metía así en serio con la Biblia, y deducimos que más que hablar de todos los libros, todas las cosas, que eso está por ahí escrito, hacer una síntesis. ¿Cuáles son los temas fundamentales de la Biblia? Los temas fundamentales de la Biblia son 3: Dios, el mundo y el hombre. Hay muchos más. Estos son los 3 temas fundamentales.
¿Cómo están en la Biblia estos tres temas? Pues ha salido este tocho. O sea, que Y es una síntesis. sí. Así Esto no es para desanimaros, pero para consultar, esto viene bien también, ¿no? Y luego otro libro, esto lo escribí después, animados por el éxito del primero, escribimos el segundo también con el profesor Castiano, que se llama Jesucristo, Salvador de la Humanidad. Y aquí lo que hago es explicar el Nuevo Testamento, los Evangelios y las cartas y el Apocalipsis, todo, el mensaje de la salvación. Y tiene como prólogo los profetas, que allí no los traté. Y entonces, para completarlo, pues las primeras no sé cuántas páginas son un estudio de los profetas. Luego ya empieza con la vida de Cristo. Creo que en la página 114, esos 114 son los profetas. Y a partir de 114 ya es los Evangelios y el Nuevo Testamento, que acaba con el Apocalipsis también, ¿no? Y es, bueno, este es un tratado ya más amplio, pero también más síntesis. Pero este también es suyo. Es mío, sí, sí. Sí, sí, José María Castiano y José María Monforte. Los José Marías. Aquí viene separado, yo desde que la canonizaron a nuestro padre lo pongo junto, como le gustaba a nuestro padre. A mí me ha gustado siempre ponerlo junto. José María, el nombre en lo que veréis, si es reciente, si es antiguo, como era costumbre, separaba, ¿no? José María. Bueno, pues ya una última cosa y terminamos. La última cosa es, ¿se puede hacer consultas? ¿Se puede hacer preguntas al profesor? Por supuesto, ¿no? Me gustaría que las hicieseis, ¿no? Entonces, esto hay que organizarlo bien para que, porque no, es poco tiempo que tenemos, una hora y cuarto para 2 clases y tal, ¿no? Pero en las explicaciones de clase es bueno que me interrumpáis si alguno tiene una duda sobre lo que estamos tratando, ¿no? Otras cosas a lo mejor aparte en otro momento, yo quedo con vosotros en otro momento, lo que sea, y os explico. O a veces también por email, os doy mi email, y entonces pues en casa efectivamente pensáis la pregunta, yo la recibo, la pienso y la contesto. Entonces si veo que es bueno, que la contestación que hace bien a todo, si es una cosa muy personal, pues ya aparte al contesto al interesado que me ha preguntado. Luego digo consultas también porque podéis tener a lo mejor iniciativas, a lo mejor he oído que tal libro no sé qué, o que tal profesor, que tal teólogo, no sé cuánto y tal, cosas que se os ocurren a la hora de estudiar las cosas. Bueno, pues hacer consultas también de la misma manera, ¿no? Me das un papel, pues en un sobre, una octavilla, y hacéis la consulta, ¿no? Yo lo recojo y os contesto, siempre os contestaré. Digo, si veo que tiene un carácter general, lo digo a todos. Me ha preguntado uno de vosotros, esto es interesante y tal. En cambio, si es una cosa más así personal, pues personalmente le contesto al interesado. De manera que, pero sí que, como yo comprendo que a veces tampoco tenéis demasiado tiempo para estudiar y tal, hacer preguntas y tal, pero bueno, depende, hay temas que a lo mejor os interesan más y tenéis, no sé, con más ignorancia, otros que lo conocéis mejor, otros. En esto, con libertad. Que no me hacéis ninguna pregunta, porque a mí estoy contento, no, que no hacéis ninguna consulta. Estos chicos no tienen mucho. Pero vamos, no me parece mal tampoco, ¿no? Y no sé, si queréis hacer una pregunta ahora, ya terminamos la clase primera, como veis, hemos metido también materia, pero ya el próximo día ya sabéis que... ¿Pueden venir nuestros amigos? Ah, bueno, sí, eso es otro tema también interesante. Yo, hoy, como eran cosas así más para los de casa, para los suplementarios, pues no pero ya el próximo día, si tenéis un amigo, oye, mira, yo tengo un sacerdote amigo y tal, tengan unas clases sobre el Antiguo Testamento, como tenéis los temas, no los tienen ellos, ¿no? El tema vamos a enviar algunos y les falta bien. lo vais a enviar, entonces, cada miércoles sabéis el tema de que voy a tratar, con lo cual, voy a hablar de ese tema, sí, ese tema me interesa, pero acompáñame, y lo traéis aquí, ¿no? Y cuando empezó a venir a clase y marcharse, ha conocido un centro de los Pultei, es amigo tuyo, tal, saluda al Santísimo, porque ve que todo el mundo lo hace, no sé qué, tal. O sea que, y otros años han venido 5 o 6 de fuera, muy bien, nada. Y yo, porque no es lógico, normalmente los conozco más, bueno, todavía no los conozco. Yo pasaré lista para conoceros, sí, no, pero que muy bien, o sea, lo ideal sería que viniesen, pues 10, 12 de fuera, porque, y tampoco hace falta que vengan todas las clases, ¿verdad? Porque es un tema que me interesa. Si vienen todos, muy bien, también, no pasa nada, ¿no? Entonces vosotros lo sabéis que viene gente de fuera, pues muy bien, para raparlos y tal, muchas veces. Son gente, yo he conocido gente que ha pitado así, o sea, que ha venido a una cosa de esta, me interesaba, no sé qué, poco a poco, tal, ha conocido a fulanito, menganito, como es la vida, ¿no? O sea, que muchas veces
y hay que sembrar, ¿no? Entonces, pues eso es una forma, porque, hombre, yo puedo dar buena doctrina, ¿no? Una cosa, si no la conozco en ese momento, una anécdota y con eso ya termino. Estaba dando una clase sobre Jesucristo. Entonces un alumno, como una clase de hoy, me preguntó, ¿sabes una pregunta que tengo yo desde hace tiempo? ¿Jesucristo ha sido el hombre que más ha sufrido de todos los hombres? Sí. Porque claro, la crucifixión, hombre, pues ya se las trae, ¿no? Es un suplicio tremendo, ¿no? Y claro, me quedé un poco así, digo, oye, pues mira, te agradezco que me hagas esa pregunta, pues yo no lo había pensado. Lo voy a pensar y te contesto el próximo día. Y en esa semana, pues la clase era una vez a la semana, estoy dándole vueltas y encontré en Santo Tomás la respuesta. Y le contesté, como era interesante para todos, lo dije a todos. Estoy dándole vueltas a este asunto y llego a la conclusión que de Jesucristo no es el hombre que más ha sufrido de todos los hombres. Basta ver los suplicios chinos. Hay cosas pero mucho peor que el Calvario, que la cruz, la cruz. Hay cosas horribles, ¿no? El ser humano, cuando se pone así mal plan, es tremendo. Dice, pero claro, esto lo encontré en Santo Tomás. Y pero es que Jesucristo, esos sufrimientos, los amó, fue a buscarlos libremente para salvarlos. Ahí sí que hay un abismo, ahí sí que se dispara la figura de nuestro Señor. Ahí sí que es el hombre que más ha sufrido, ¿verdad? Una persona cuando sufre y sufre porque quiere y tal, sufre más, pero como sufre a gusto, es distinto. Y esto es un poco la transformación, más que química, espiritual, de transformar el dolor en amor, ¿no? Eso es una de las cosas que a veces lo descubrimos cuando pasa tiempo. Ya no lo he oído 50 veces. Ahora me he enterado de este asunto. Tanto preocupado con este dolor y con esta cosa. ¿Sabes eso? Si yo convierto en amor, eso decía nuestro padre. Pues entonces, ¿qué claro decía nuestro padre? A mí, nadie me ha enseñado a perdonar porque Dios me ha enseñado a amar. Es muy bonita, ¿no? Pero que hay que vivirla, claro, ¿no? Porque estas cosas son para vivirlas, evidentemente, ¿no? Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que cumple la voluntad de mi Padre, se entrará. Pero claro, si no conoces quién es Jesucristo, si no conoces la verdad de la fe, si no conoces la moral, pues es difícil que la puedas vivir bien. Que es lo que pasa muchas veces, pues hay que ser comprensivos, ¿no? Con la gente. No, yo voy a misa los lunes, ¿no? Es que el domingo me viene mal, y tú ves, hay que ir el domingo, ¿no? Es que eso está mal. Para mí, ¿cuándo el domingo? Es ignorancia, es ignorancia. Pero también que vayas el lunes, tienes que ir el domingo, que vas a tratar, ¿no? Que es lo que dice la Iglesia. Y con eso, pues con la ayuda, con otras cosas, cuando uno no tiene formación, cuando uno es ignorante, dice unas bobadas. Y tú, bueno, un chico que ha venido, este es San Rafael, un chico joven, había venido a la bendición con el Santísimo un sábado en el centro de San Rafael. Le cogí porque el primer día que venía, ¿cómo te llamas? Tal, no sé qué, bienvenido, no sé cuánto y tal. Oye, le agradezco mucho, padre, la misa que nos ha dado y tal. ¿No? Misa. Creo que no es la misa. No quiero la misa, es una bendición. Le digo, ¿pero tú vas a misa? Pues a ver si vamos los domingos. Yo voy todos los días a misa, ¿no? ¿Sí? Más padre, te tengo que decir que yo voy muchas veces cada día. Pero aquí tomate, ¿no? Muchas veces cada día vas a misa. Bueno, te pases tampoco, hay que estar muchas veces y tal. Y dice, bueno, es que para mí una misa es hablar con un amigo y con amor. Entonces, hacer muchas misas continuamente, ¿no? Pero eso no es una misa, yo la que creo que es una misa, ¿no? Es ignorancia, ¿eh? O sea, esto lo decía bien intencionado, no era, ¿eh? Pero bueno, a veces esa ignorancia no la encontramos muchas veces. Ser comprensivos sobre la ignorancia. Y darle gracias al Señor porque Él, por lo que quiera, porque ha querido, pues ha fijado en nosotros, nos ha dado toda esta doctrina y todo esto. Podemos dar a los demás, ¿no? Bueno, señores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San María, nuestros nuestros, Ora por nosotros.